Esta noche en A Dos Voces, Ginés González García está llegando a los estudios de Todo Noticias. Vamos a hablar de todo, ¿no? De la extensión de la cuarentena, de cómo está evolucionando la pandemia y de todas tus preocupaciones. En instantes está llegando Ginés González García. Nos están diciendo que se está trasladando desde el Ministerio de Salud a los estudios de Todo Noticias. En un ratito va a estar acá, obviamente. Con todas las interrogantes que vos tenés, se lo vamos a hacer a Ginés. ¿Qué tal, Edgardo? Hola, ¿cómo estás, Marcelo? Y vamos a bajar expectativas con relación a la flexibilización de la cuarentena, ¿no? Por lo menos en las zonas donde más se junta la gente, que es el conurbano bonaerense, capital y las grandes ciudades del interior del país. Porque viste que siempre pasa cuando estamos cerca del final de una cuarentena que dice, bueno, ahora viene la flexibilización. No es así. No, no es así, al punto de nosotros podemos decir que ayer hubo una reunión en la Quinta Presidencial de Olivos, el presidente de la Nación, Cafiero, Guado de Pedro, Ginés González García, otros ministros y también su equipo íntimo. Y en esa reunión, digamos, el que tuvo la posición más dura, más intransigente, no fue ninguno de los ministros, sino el propio presidente de la Nación, en el sentido de que es necesario continuar la cuarentena de la forma más estricta posible, en especial en lo que tiene que ver con los grandes centros urbanos. Después las provincias, algunos pueblos, lugares, ahí podría haber alguna flexibilidad, pero en los grandes centros urbanos va a seguir a partir del día lunes la cuarentena. Y a propósito de lo que dice Marcelo, nos acaba de llegar esta información. Si vos sos del interior del país, donde se ve mucho A Dos Voces, mañana sale publicado en el boletín oficial que van a permitir la obra privada. ¿Viste que querían hacer obra privada? Nosotros tenemos un empresario de la construcción. Sí, ahora vamos a hablar. Le damos una noticia al señor Tosi. No, a Lucio Niro. Bueno, empecé mal confundiéndome los nombres. Bueno, a ver, la obra privada de construcción se va a habilitar a partir de mañana en San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza, Salta. Y los abogados y contadores van a poder trabajar en Entre Ríos, Misiones, Salta, San Juan y Neuquén. Bien. Todo eso a partir de mañana. Ahora, Ciudad de Buenos Aires, lo que decías vos, Rosario, Córdoba, Santa Fe. Gran Buenos Aires, ahí está. Y la posición, reiteramos, la más dura no es solo de la reunión de anoche. Obviamente no está decidido, esto es un día a día. Ya el presidente de la Nación estuvo reunido con los jefes de los bloques el día viernes. Y en esa reunión se habló del tema de la extensión de la cuarentena y fue Alberto Fernández que textualmente dijo la cuarentena tiene que seguir y tiene que ser lo más estricta posible. Ayer nuevamente lo que sorprendió, que había varios ministros, había algún ministro, por ejemplo, Cafiero, que inventa toda la cuestión esta de marketing de la cuarentena federal, la jurisdiccional, ahora la focalizada, pero frente a esto, Alberto Fernández dijo, hay dos hipótesis que están trabajando, Edgardo. Hipótesis una, extenderla una semana hasta el 3 de mayo y después ver. Yo te digo esa tachala. Hipótesis 2 es extenderlo nuevamente 2 semanas hasta el 10 de mayo. Como un periodo, 14 días son como un periodo de incubación. Sí, ¿no? Yo te digo, Marcelo, la información que está llegando es como vos decís, porque si están esperando el pico para fin de mayo y junio, ¿por qué van a levantar, por lo menos en los centros, grandes centros, los conglomerados, por qué van a levantarla, urbanos, gracias? ¿Por qué la levantar antes? Por eso ya hay empresarios y sindicalistas que le llegan la información de que vayan pensando en una cuarentena durante todo el mes de mayo. ¿Que se puede flexibilizar? Sí, pero cuarentena durante todo el mes. Pero se va a flexibilizar en cuestiones de carácter puntual. Como lo que leíamos recién. Y marginal. No va a haber ninguna flexibilización. Esta por lo menos la posición del presidente. Pero somos cautos porque también en la reunión de ayer en la Quinta Olivos, y ahora tengo entendido que hay otra reunión, son reuniones de carácter informal. Digamos, está claro que el presidente primero va a consultar a los gobernadores y primero en forma bilateral y segundo por ahí hace una reunión como la de la semana pasada con todos los gobernadores virtualmente y también va a consultar al grupo de expertos, ¿no? Hoy vamos a estar en conexión con Pedro Can, que integra este grupo de expertos, va a escucharlo, el presidente siempre lo ha hecho, pero básicamente entonces ahí lo estamos viendo a Pedro Can. En un ratito vamos a hablar con él y cómo lo está viendo, pero la idea de máximo nivel de gobierno es que la cuarentena sigue en forma... Después la pueden adornar. Mirá, Edgardo, los gobernadores, tengo entendido, porque lo que sí se va a hacer con esta
focalización, federalización, como quiera llamarle, es trasladarle a los gobernadores la potestad de tomar medidas. Sí, pero los gobernadores no quieren poner los ganchos tampoco. Los gobernadores también están en una posición estricta, salvo pequeños sectores. De hecho, esta semana en todo el país se liberalizaron 11 sectores, de los cuales uno era importante, que es el sistema de pago de servicios no bancarios. Pero el resto, son pequeñas cuestiones, ¿no? Odontólogos, que hay todo un lío porque los odontólogos necesitan un sistema de protección especial, médicos, algunas oficinas de renta. Así que la información es esa. Te decía, opción 1, hasta el 3 de mayo inclusive. Sí. A mí me parece que esa, porque ya no van a estar toda la semana anunciando una prórroga. Opción 2, hasta el 10 de mayo. Esta es muy factible. Que son 2 semanas más. Son 2 semanas más, un periodo de incubación, ¿no? Cada 14 días hay un periodo de incubación de la enfermedad. Se está viendo, el gobierno está evaluando que hay resultados positivos y que obviamente esto tiene un costo económico fenomenal, ¿no? Ahora en un ratito vamos a hablar, ¿no? Con Lucio Niro, con Francisco Tosi, que es de la Cámara Eurocámara, porque ellos tienen propuestas y vamos a iniciar a partir de hoy convocatoria a distintas personas que tienen propuestas y además que están dispuestos a dar la cara, porque hay un montón de empresarios que están borradísimos, que tienen miedo. La verdad, no se entiende muy bien. De ellos dependen sus empresas, ellos tienen en juego sus empresas. No se entiende por qué los silencios que hay y el miedo a aparecer y dar opiniones e ideas para que todos estemos mejor, porque las empresas pueden tener sus dueños, pero son unidades de producción social que son dueños y la sociedad que trabaja ahí, ¿no? Marcelo, volviendo al tema de la extensión de la cuarentena, que insisto, no hay que descartar que en distinto nivel, pero que sea durante todo mayo, vos fijate que tanto el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como Kicillof, no dicen nada, todo lo contrario. Ellos hablan de Kicillof, está muy duro con relación a las medidas en la provincia de Buenos Aires, Rodríguez Larreta también. ¿Por qué, Marcelo? Primero, por los datos que están llegando de la cantidad de contagiados. La provincia de Buenos Aires ya superó los 1000 contagiados. Y la ciudad de Buenos Aires va en ese marco. Entonces, las proyecciones que ellos hacen, lo dijo el propio Quirós, que fue el ministro de Salud ese ministro de Salud de la ciudad, que en el pico piensan que va a haber 3000 contagiados en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ellos no quieren flexibilizar mucho porque tienen miedo de que se le dispare, sobre todo en los barrios más humildes, donde vive gente en la pobreza y la indigencia. Fíjate, ya llegó a la Villa 31, ya hay 2 casos, y hay también en villas del conurbano. Así es. Por otra parte, hay otros temas que están apareciendo. Obviamente el tema económico, la contracara de lo que anda bien en materia de la lucha contra la pandemia, o anda controlada. Pero, por ejemplo, bueno, hoy Argentina no pagó y activó la posibilidad de entrar en default. En otra época hubiese sido esto un escándalo, ¿no? El título bueno, es un escándalo. Es un escándalo igual. Porque, a ver, no pagó. Acá hay los 2 sectores, digamos, Argentina y los acreedores han puesto posiciones de máxima. Muchos opinan que van a negociar. El gobierno aclaró que no negocia. Y si no negocia, está claro que vamos derecho al default para el 22 de mayo. Todavía no es default. No, todavía no es default, hay un periodo de gracia. Los contratos establecen 30 días para negociar. Guzmán dijo, no negocio. Los acreedores piensan que va a negociar, pero si se cumple la palabra del ministro, yo te diría que vamos rumbo a un default el 22 de mayo. ¿Y qué pasa, Marcelo? No, yo creo que desde el punto de vista de corto plazo no va a pasar. O sea, se va a notar, hoy subió el dólar, por ejemplo, ¿no? Se va a notar en el tema financiero, se va a complicar, pero si el tema que vamos a analizar hoy con los importantes empresarios que vinieron, si después queremos salir de esto y recuperar la economía, no tener crédito internacional, nos va a complicar mucho más. ¿Y el fondo no nos va a dar más de lo que ya nos dio? No, pues eso es verso. Y eso, el fondo no quiere dar, viste, declaraciones, palmadas en la espalda. Y otro tema, ojo, ahora viene el frío, con el tema de suministro de gas. No nos asuste. No te asustes. Ya viene bastante caro ese gas. Bueno, ¿qué pasa? La gente ha pagado en un 60% las facturas. Bastante bien, hay un desplome económico. Además facturas fuertes. A las empresas distribuyen el servicio de gas. Pero a las empresas de servicio de gas no le pagan a los productores. A las empresas petroleras, que ya tienen el problema del precio del petróleo.
y esto puede afectar el suministro de gas. Ojo, mira, el dato que tengo que las empresas cobraron un 60% a vos, a mí, a todo el equipo, acá. No, las tarifas son bastante altas. Pero le han pagado solo el 10% a los productores. Sí. Una cosa de loco. Y además no hay autoridad de aplicación. El secretario de Energía, más allá de vulnerar la cuarentena, lo encontraron en Misiones con una mujer. Más allá de eso, ¿no controla este desastre? Bueno, digo porque por suerte el tiempo está bastante... No, pero viene a escuchar los pronosticadores, porque estás en Arriba Argentino, te van a decir que viene el frío después. Sí, sí, hasta ahora tuvimos un tiempo bárbaro, ¿no? Sí. El fin de semana fue de verano. Sí. Vamos a hablar con Pedro Kang, está, bueno, a través de... Le agradecemos mucho, integra el equipo de especialistas, de expertos que asesoran al presidente de la Nación. Doctor Kang, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo le va? Bien, y usted que, digamos, tenemos la información, la habrá escuchado, de que el presidente tiene una posición estricta con respecto a cómo tiene que seguir la cuarentena. No solo renovarla, sino que tiene que ser en los centros urbanos estricta. ¿Usted cómo lo ve eso? Mire, en ningún momento se habló de que la cuarentena terminaba un día, es decir, que un día se bajó la palanca el 20 de marzo y que el 26 de abril se iba a subir la palanca y todo volvía a los carriles normales. Sí. Claramente hay cosas que no van a ocurrir por bastante tiempo, las grandes congregaciones, espectáculos públicos, teatro, fútbol, cine, etcétera, etcétera. Reuniones familiares, fiestas grandes, ese tipo de cosas no van a ocurrir. Ahora, lo que es cierto también es que hasta ahora nos ha ido relativamente bien, sobre todo si nos comparamos con otros países similares, en términos de la cantidad de casos y la cantidad de fallecidos. Por supuesto que cada fallecido que tenemos es una derrota para el sistema de salud, pero cuando lo comparamos con lo que está ocurriendo en países europeos, en los Estados Unidos e inclusive países de la región, podemos decir que la mortalidad nuestra por millón de habitantes está entre las más bajas que se pueden comparar. De modo que la cuarentena ha venido dando resultados, ¿no? El elemento social preventivo obligatorio ha venido dando resultados. A ver, doctor, es importante esta definición. La cuarentena está dando resultados. Absolutamente, absolutamente. Eso es incontrovertible y lo medimos básicamente por dos indicadores duros que no admiten mucha discusión. Uno es la cantidad de muertos, con la salvedad que le hice antes, del dolor que produce cada fallecimiento. Y el segundo es la cantidad de camas ocupadas en terapia intensiva por pacientes con diagnóstico de COVID-19, que en este momento, si la cifra no me falla, estaban en 139. Es decir, que realmente estamos lejos de haber saturado el sistema de salud. Doctor Kang, por eso nosotros lo que planteamos al comienzo del programa, ¿por qué razón, si esto está dando resultado y viene ahora el invierno, por qué razón, si el pico ustedes lo esperan para fin de mayo, junio, por qué razón se va a levantar la cuarentena ahora o se va a levantar durante mayo? ¿Qué razón tendría? La cuarentena no se va a levantar ni ahora ni en mayo. Puede cambiar de fase, puede administrarse de otra manera, como le gusta decir al presidente. Nosotros hablábamos de fases, el presidente hablaba de cuarentena administrada, en la cual usted va a tener, y ustedes mismos lo decían, distintos tipos de focalización en diferentes provincias. No es lo mismo la situación de una provincia como Catamarca, que no tiene hasta el momento ningún caso, que la situación de la capital y el conurbano, como ustedes bien señalaban. Entonces, también es cierto que cuando uno analiza este fenómeno, hay que analizarlo en tres dimensiones. Hay una dimensión que es la prioritaria, que es la dimensión sanitaria. Hay una segunda dimensión, que es la económico-social. Y una tercera dimensión que es la dimensión psicológica, cómo opera esto sobre los individuos, sobre las familias, los adultos, los niños, etcétera. Tomando en cuenta todas esas cuestiones, es posible que haya algunos cambios y dependiendo, por supuesto, de lo que decida cada jurisdicción. El Ministerio, digamos, a través del Ministro de Salud, la Secretaria de Acceso a la Salud y el equipo que estamos asesorando desde afuera, que son los llamados comités de expertos, lo que vamos a señalar básicamente son dos cosas. ¿Qué cosas no deben ocurrir? Y las cosas que vayan a ocurrir, ¿cuáles son las limitaciones? Por ejemplo, nosotros no somos los que tenemos que decidir si la actividad mental mecánica o la actividad de la industria química es la que tiene que empezar primero, porque nos supera completamente. Lo que sí tenemos que decir es que lo que no puede ser es que se llenen los transportes, por ejemplo, que tengamos un tren Sarmiento lleno de gente o que tengamos un subte B lleno de gente, porque evidentemente eso ha sido, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York, uno de los factores fundamentales de diseminación de la infección, el metro de Nueva York. Claro. Ahora, doctor, ustedes, digamos, todavía no fueron convocados por el presidente para esta evaluación que va a hacer Alberto Fernández para extender la cuarentena, ¿no? ¿De qué lo esperan? ¿Una convocatoria para el fin de semana?
Hay una convocatoria en las próximas horas, sí. Ah, las próximas horas es... Así tengo entendido. Igual usted acaba de ser muy claro, dijo que ni ahora ni en mayo se va a levantar, lo que va a haber son variantes. Sí, por supuesto, y que va a depender mucho de la evolución de la epidemia. Si ustedes analizan con cuidado los reportes que 2 veces por día presenta el Ministerio, ustedes pueden ver que hay provincias que hace más de 10 días que no tienen ningún caso nuevo. No corresponde darle el mismo tratamiento que hay que darle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o al conurbano bonaerense, por ejemplo. Doctor, a propósito de eso, quería preguntarle por las cifras de hoy, porque, a ver, no podía ser de otra forma, capital y conurbano, ¿no? Pero se van consolidando. La provincia de Buenos Aires superó ya los 1000 casos, hay 1036, y la ciudad de Buenos Aires llegó a 800 casos, digamos. Son las zonas donde más fuerte se siente el coronavirus. Sí, esto tampoco es un fenómeno exclusivamente argentino, como no lo es tampoco el tema de la cuarentena. Nosotros estamos muy conformes con lo que se ha venido haciendo, pero no ha sido un invento nuestro, ha sido la recomendación desde siempre de la Organización Mundial de la Salud y lo que más funcionó en otras pandemias desde hace ya siglos, digamos. El aislamiento social es la medida más efectiva en ausencia de vacunas. Ahora, tampoco es novedoso que la epidemia se concentre en las grandes ciudades, que es a donde más contacto interhumano hay. Claro, porque claro. Esta enfermedad es de transmisión interhumana. Ahora, doctor, le quería preguntar algo. Ayer vio el episodio de Sara, la señora que se fue ahí a Palermo a tomar sol. Muchos la cuestionaron. Es entendible, digamos, entendible en esta situación. Mucha gente está desesperada, está en su departamento, en su casa, sobre todo los que no tienen comodidades. Ese factor, ¿se puede descomprimir un poco? O sea, tipo, bueno, media hora por día o como hizo en Jujuy, de acuerdo al término de la numeración de DNI, puede salir un día a hacer una actividad, llamémosle deportiva o recreativa, o a tomar sol 1 hora. ¿Eso cómo lo ve usted? ¿Lo ve factible o no? ¿O en los centros urbanos es una locura? Mire, Marcelo, eso está sobre la mesa. Todas esas ideas que ustedes están planteando, las preguntas que están haciendo, están sobre la mesa, están siendo discutidas y se está viendo los pros y los contras. En gran medida, una cosa muy importante que me parece que su público tiene que saber, es que va a haber más libertades, más posibilidad de hacer cosas si todo el mundo se limita a lo que está autorizado. ¿Qué quiero decir con esto? Si en el día de mañana se llegara a autorizar, por ejemplo, y estoy dando solamente una posibilidad que no estoy diciendo que vaya a ocurrir necesariamente, sí. Que en algún momento se diga, bueno, la gente puede salir a hacer alguna actividad deportiva, a caminar o a correr, pero tiene que hacerlo de a uno. En cuanto se junte un grupo, va a haber que tirar la medida para atrás. Entonces tenemos que tener cuidado, porque todo el mundo sabe que estamos en cuarentena, pero el otro día en Varadero un señor hizo un asado para 65 personas y estaba enfermo y probablemente contagió a otra gente. Entonces, todo este tipo de cosas, de inconductas, nos tiran para atrás las posibilidades de poder liberalizar al máximo. Doctor Khan, yo le quería preguntar sobre los geriátricos, sobre las infecciones y sobre las muertes que se van a producir o se produjeron en los geriátricos, teniendo en cuenta lo que son los geriátricos en Argentina, que hay muy buenos, pero también hay muy malos, ¿no? Y mediocres. Bueno, usted ha dado exactamente la definición. Como en todos los órdenes de la vida en Argentina, hay buenos geriátricos que cumplen con todos los criterios y hay geriátricos que son realmente depósitos de personas mayores que no permiten realmente una atención adecuada fuera de la pandemia y con la pandemia con más razón todavía, ¿no? Bien, ahí está ingresando el ministro de Salud, Ginés González García. En instante vamos a hablar con él, estamos hablando con el doctor Khan. También en un ratito vamos a hablar con Guillermo Coppola, está haciendo la cuarentena y bueno, queríamos también tener su reflexión. Doctor, por lo que, digamos, usted está diciendo, esta posición que nosotros tenemos la información, que el presidente tiene de continuar con la cuarentena en forma estricta, sobre todo en los grandes centros urbanos, ¿usted la avalaría, digamos? Sí, por supuesto. A ver, todos estamos... vamos a ser claros. A nadie le divierte la cuarentena. Yo la padezco como la padece usted, como la padece todo el mundo. Lo que pasa es que lo que hay que considerar es cuál es la alternativa. La alternativa es un incremento importante del número de casos, un agotamiento de los recursos en el sistema de salud y vernos enfrentados a situaciones como las que tuvieron que pasar los colegas de Italia y de España, en situaciones de verdadera violencia moral, teniendo que decidir a quién le ponen el respirador y a quién dejan morir. Eso es lo que no debe ocurrir en la Argentina. Doctor Khan, ¿se están haciendo los test suficientes para saber
cuál es, cómo está consolidado el coronavirus en la Argentina, porque vio que entre ustedes, entre los propios médicos, infectólogos, hay todo un debate. Hay algunos que dicen, no, la verdad que no son suficientes. No. Mire, ese debate ya quedó saldado y quedó saldado por los números. Cuando usted mira la cantidad de test que se hicieron en la Argentina y ve el porcentaje de positividad, es alrededor del 10%, y en la última semana fue inferior al 10% todavía. Quiere decir que de cada 10 personas que se testean, 9 son negativas. Si nosotros estuviéramos testeando poco, tendríamos que tener una cantidad mucho mayor de test positivos. O sea que eso no es así. No se trata de testear mucho, sino de testear bien. Y acá yo le puedo asegurar que ningún paciente que presenta síntomas compatibles con coronavirus, en una definición que además la hemos ido ampliando a lo largo de las semanas, porque fue cambiando el panorama epidemiológico y tuvimos conocimiento de nuevos síntomas, por ejemplo, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, que antes no la teníamos en la definición, la hemos incorporado. Ningún paciente que presente esos síntomas queda sin ser testeado en la Argentina. Y recuerde que antes solamente testeaba el Instituto Malbrán y hacía 200 test por día, 300 test por día, y ahora tenemos más de 140 centros de testeo públicos y privados en los cuales se está testeando una cantidad de alrededor de 2.500, 2.800 por día. O sea que de ninguna manera estamos testeando por debajo de lo necesario. Doctor, le quería preguntar, no me acuerdo el nombre, el científico francés de Marsella, el de pelo rubio largo, y también hoy, por ejemplo, salió un trabajo de un científico israelí diciendo que, por ejemplo, el científico israelí hablaba que una vez pasados 70 días el virus es como que decae. Y el científico francés está hablando también que cuando hay un cambio de estación, digamos, eso puede generar que el impacto del virus también decaiga. ¿Ustedes qué información tienen? ¿Cómo lo evalúan eso? No, eso la verdad que no conozco el fundamento. Leí el artículo periodístico, la verdad que hay muy poca información allí como para poder darle una respuesta. No es lo que ha ocurrido, porque si hubiera decaído al cabo de 70 días, Estados Unidos no estaría como está, que tiene casos desde febrero. Europa no estaría como está, particularmente Italia y España, Francia, Inglaterra, etcétera. Así que de ninguna manera es así. Y respecto al científico francés que usted menciona, el doctor Didier Raoult, sí. Él fue el autor de un trabajo con 20 pacientes por el cual proclamó que él tenía la solución para el coronavirus, combinando dos drogas, hidroxicloroquina y acitromicina, y en el día de hoy el Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, el NIH, sacó una recomendación sobre tratamiento en el cual contraindica esa combinación por los efectos tóxicos que tiene. O sea que hay que ser muy prudente con la interpretación. No cualquiera que tenga un título de médico es un científico, no cualquiera es una eminencia, yo no lo soy, pero tampoco otra gente que con mucha soltura opina como si tuviera la solución definitiva. Doctor Kahn, ya que usted es infectólogo, hay mucha preocupación en los intendentes y en las autoridades de la provincia de Buenos Aires y en la ciudad por la llegada del coronavirus a los barrios más humildes, donde está la pobreza y la indigencia. Llegó en el conurbano, se dio acá en Capital, en la Villa 31, con por ahora 2 casos. ¿Qué se puede hacer para tratar de controlarlo dentro de esos lugares donde la gente vive hacinada, viven muchos en una sola casa? Bueno, a ver, usted habrá visto que se han estado construyendo centros de asistencia que no son exactamente de internación para personas que son, digamos, que tienen pocos síntomas, que no necesitan atención médica de internación. Tecnópolis es un ejemplo, otros clubes deportivos, instituciones, etcétera, hoteles, a donde se pueden alojar a esas personas que no pueden hacer el aislamiento una vez que han sido diagnosticados en sus casas, porque si no van a replicar la infección en sus domicilios. Este fenómeno ocurrió particularmente en Italia, donde mucha gente era enviada a su domicilio y luego los familiares terminaban contagiados. O sea que para la gente que no pueda realmente hacer un aislamiento efectivo en su casa, porque simplemente no tiene un dormitorio para sí mismo, no tiene la posibilidad de hacerlo, bueno, se están armando todas estas estructuras, que son una gran cantidad de camas en distintos lugares del país, que se han ido construyendo o reformulando. Lo que era un viejo gimnasio pasa a ser ahora un lugar de asistencia donde van a tener controles sanitarios, pero controles por ahí una vez por día, se les va a tomar la temperatura, se va a ver en qué situación están, pero no requieren una asistencia intensiva como si lo requiere otro porcentaje de pacientes mucho menor. Bien, doctor Kahn, muchísimas gracias. No, al contrario, un placer.
Ya vamos a hablar con Ginés González García. Vamos a hablar, hay propuestas para ver cómo colaboramos para que digamos, el efecto de la lucha contra el coronavirus genera efecto negativo en la economía. ¿Cómo minimizamos eso? Vamos a hablar con Lucio Niro, empresario de la construcción, Francisco Tosi, de la Eurocámara. ¿Qué hicieron en Italia, en Francia, en Alemania, en España para mitigar los efectos económicos en instante? Y va a estar Guillermo Coppola, a ver cómo cumple. Es un hombre de mundo, es un hombre de la noche. ¿Cómo hace para estar encerrado? Se ríe, Ginés. ¿Cómo le va, Ginés? Buenas noches. ¿Le pidió permiso? ¿Tiene permiso para circular por la ciudad? ¿Le pidió permiso a Rodríguez Larreta o cómo es? No, primero cumplí con todas. Me parece muy bien, nosotros tenemos el bolsillo también. Y segundo, aproveché que el ministerio me queda cerca, así que vine derecho de ahí. No, igual acá estamos, vio, a la distancia estamos cumpliendo. Adecuada. Esa condición puse con la producción. Sí, muy bien. Ministro, recién nos decía Pedro Can de que fueron convocados los especialistas para que mañana se reúnen. Mañana 9 nos juntamos con ellos, por videoconferencia, y a las 12 vamos a Olivos. O sea, primero nosotros buscamos conversar un largo tiempo con todos ellos, construir un consenso, y a veces no lo construimos, o sea, pero hacemos un núcleo común de las medidas centrales y después cada uno opina, y el presidente le encanta escuchar todo esto, y por supuesto es un insumo central para después decidir, ¿no? Can nos daba su opinión. Él decía que a su entender la cuarentena no se va a levantar ni ahora ni durante mayo, que puede haber algún tipo de modificación, pero digamos de las condiciones, sobre todo en los grandes centros urbanos, es para tener cuarentena durante todo el mes de mayo. Sí, va a ser cuarentena. La cuarentena va a seguir. Lo que sucede es que va a seguir de distinta manera. Estamos entrando en otro tipo de fase donde estamos viendo por geografía, porque no en la Argentina son varias Argentinas, y entonces según el nivel de evolución de la pandemia en esas provincias, hay 2 provincias que no la tienen, hay 7 u 8 provincias que hace semanas que no tienen nuevos casos. Digamos una flexibilización que se va a dar a partir de mañana. No sé si la palabra es flexibilización, va a empezar a ser distinta la forma en que vamos a cumplir, pero los grandes centros urbanos realmente que son el peligro y donde tenemos toda la mirada puesta, esos vamos a tener que seguir siendo firmes, tratando de mantener este éxito que hemos tenido, que como yo digo, en realidad quizás lo que pasó es que nos fue menos mal que otros países, pero eso no significa poco en términos de dolores ahorrados, de muertes ahorradas, ¿no? Ministro, o sea, ¿la cuarentena sigue estricta en los grandes centros urbanos? No es decisión mía, del presidente, pero en principio la sensación que nosotros tenemos, la opinión que nosotros tenemos, es una opinión que hay que ser muy cuidadoso, en donde hay una demografía muy intensa, como es por ejemplo AMBA, donde hay circulación del virus, como es por ejemplo esto, entonces no es fácil pensar en cómo libera uno o cómo permite que algunas actividades empiecen de nuevo. Hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, un tema central en todas las evoluciones de las pandemias en las grandes ciudades es el transporte. Y claro, si uno no tiene un transporte masivo es difícil recuperar otro tipo de actividad. Claro. Uno entiende a la gente que quiere, la que puede trabajar, pero a veces se suben al tren, ahora hay más controles, pero sin el control adecuado, van muy juntos. Que es muy difícil. Por eso estamos pensando en formas de establecer no solo protocolos por tipo de actividad, por tipo de industria, sino, por ejemplo, hay actividades donde el nivel económico es mejor de los trabajadores, por ejemplo, la industria farmoquímica o la automovilística, y además muchos tienen auto. Entonces, por ejemplo, aunque parezca que no, el problema no es dentro de la fábrica, que suelen ser lugares donde se cumplen muy estrictamente las medidas, sino es un poco el traslado. Y en ese sentido, es todas las variables que vamos viendo, analizando una por una, provincia por provincia, y vuelvo a decir, y tratando de hacer un sistema que se base en elementos técnicos para tomar las decisiones. Mañana entonces se activa el mecanismo para tomar la decisión con respecto a lo que pasa el 27. O sea, es el grupo de expertos, reunión con el presidente. Sí, el presidente escucha a mucha gente, ¿no? Escucha a los gobernadores, escucha a los intendentes, escucha a mucha gente. Pero mañana hacemos, como dije, la reunión primero con los expertos en el ministerio, bueno, por videoconferencia, y después vamos, sí, a Olivos al mediodía. Y bueno, pero también, por ejemplo, a la mañana yo, después de los expertos, tengo con todos los ministros provinciales. O sea, es un mecanismo de construcción de un consenso colectivo que
que para mí es uno de los insumos centrales de la política y del éxito de la política. Igual, ministro, pero se consolidó el coronavirus en provincia de Buenos Aires como principal lugar y luego en capital, ¿no? Hay 1.036 casos en provincia y 800 en la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Evidentemente son el 70% de los casos de la Argentina y claramente si usted piensa en cuáles son los grandes núcleos urbanos, este es el principal y después se toma el Gran Rosario, el Gran Córdoba, quizás el Gran Resistencia por el momento que está viviendo y el Gran Mendoza, el Gran Mendoza, en realidad ahí tienen el 95% del problema. Claro. Es cierto, nosotros comentamos al comienzo y teníamos información de que dentro, no le pido que me cuente intimidades, pero digamos, dentro de las reuniones de evaluación, el que está, digamos, con una posición más estricta con respecto a cómo tiene que seguir la cuarentena en los centros urbanos es el propio presidente Alberto Fernández. El presidente siempre ha tomado las decisiones que ha tomado teniendo en cuenta, primero que nada, el cuidado de la salud colectiva y en ese sentido, obviamente para nosotros es una circunstancia bastante inédita. Digo yo que toda la vida he tratado de poner en la agenda política la salud por encima de otras cosas, sobre todo porque ha sido tan postergada en la Argentina, y bueno, me encuentro en una situación donde la jerarquía que le da el presidente a la salud y en las decisiones que toma vinculados con cuidar la salud han sido preponderantes. Pero eso no quiere decir que no piense que es una sociedad que no puede estar cerrada, que no es una sociedad que puede estar sin actividad económica. Es decir, obviamente tiene todas las variables. Y claramente eso es un tema que vamos a trabajar siempre, toda la semana. Hoy el gabinete, hoy hubo gabinete también. Hoy el gabinete prácticamente estuvimos trabajando todo sobre este tema, ¿no? Cómo hacer, cómo seguir, cómo el plan seguirlo cumpliendo, cómo conservar el éxito sin que esto signifique que tengamos un impacto muy duro tanto en la vida social como en la vida económica. Ministro, a ver, hay un grupo que dice el pico puede ser a fin de mayo, otro dicen los primeros días de junio. ¿O es entre fin de mayo y los primeros días de junio? Son estimaciones, pero de todas maneras también depende de lo que hagamos ahora. Sí. Es decir, si la apertura es grande, el pico va a ser mucho más anticipado. Yo personalmente no creo que pase... Primero voy a tratar de que no todo, ¿no? De que no haya ningún pico muy fuerte. En segundo lugar, que esto cuando suceda lo más centrado posible en el año, porque eso sobre todo... ¿Qué quiere decir eso? Y que cuanto más tarde suceda, más capacidad operativa tenemos. Nosotros todos estamos mucho mejor hoy que hace un mes, por la capacidad operativa que tenemos. No solo porque tenemos 650 respiradores más que hace un mes, sino porque todos los servicios se van preparando, los trabajadores se van adecuando, los trabajadores que son los grandes héroes de este tema, porque un trabajador de la salud obviamente se expone mucho más al riesgo. Por eso ustedes ven que hay una tasa más alta de infectados entre los trabajadores de la salud. Es el sector que tenemos más que cuidar. Pero bueno, todo eso significa una preparación. Y eso es, vuelvo a decir, hoy mejor que hace un mes. Y dentro de un mes seguramente va a ser mejor que hoy. O sea, la idea es cuanto más alejemos el pico, mejor es, digamos, más enfrentado, digamos, más capacidad vamos a tener para enfrentar ese pico. Pero además digo una cosa, Marcelo, si uno no regula, si uno no administra, como estamos haciendo, digamos, la casuística, en realidad, aún los sistemas más operativos del mundo, con mayor capacidad de respuesta, como el de Nueva York, en realidad no soportan. No soporta. No soporta. Entonces, claramente nosotros tenemos que, hablando en términos económicos, tenemos que regular mucho la demanda para que la oferta nunca sea sobrepasada. Ministro, hay dos sectores complejos por la experiencia en el mundo. Uno es de los geriátricos y los otros los lugares donde vive gente más humilde. En los geriátricos ya empezó a aparecer ese fenómeno que se ha dado en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Abuelos contagiados y el peligro de la muerte. Sí, siempre fue nuestra preocupación, las personas más en riesgo son las que están en los geriátricos. Y bueno, y es un lugar donde está lleno de protocolos, pero empezó a pasar lamentablemente en Buenos Aires, como vimos ayer y hoy. Creo que hay que reforzar todas las medidas que están escritas, pero que a veces sucede alguna cosa. Y en ese sentido, usted piensa que en los geriátricos, por protocolo, están prohibidas las visitas. Hay una serie de características que deben cumplir las personas que trabajan ahí. Lo que pasa es que a veces el que trabaja por necesidad, trabaja en 2 o 3 lados a la vez, ¿no? Y puede sin quererlo llevar el virus. Es uno de los temas, viene eso que plantea usted. Mire, lo que le estamos aconsejando a las provincias, que no es tan fácil hacer lo que voy a decir ahora, como hay pluriempleo, porque sobre todo es una conquista, por ejemplo, la enfermería, trabajar 6 horas.
Entonces suelen trabajar en dos lugares. Sí. Y en 2 lugares. Y eso obviamente existe y existe. Entonces lo que además ganan poco. Sí, seguro. Nadie lo hace simplemente porque le gusta trabajar mucho, lo usa porque necesita más ingresos. Pero lo que quiero decir que estamos, y en algunas provincias lo están logrando, que haya una negociación público-privado, porque en general trabaja en el sector público y el sector privado, de manera tal que el trabajador trabaje en uno solo de los lados. Se le mantenga el salario de los 2 lados y al revés, como hay muchos que hacen eso, que haya uno por acá y uno por acá, pero que no vayan a los 2 lados. ¿Está claro lo que digo? Sino que en ese sentido se regule y se mejore. O sea, que si alguien trabaja en 2 lados, trabaje en un lado. En uno solo y el otro lado siga pagando el sueldo. En algunas provincias lo están haciendo, por ejemplo, La Rioja lo está haciendo bien. Lo más difícil es acá. Es más difícil acá, es más difícil. Hoy hablé largamente con el ministro de Ciudad, pues todos los días estamos hablando todos. Obviamente acá no hay libreto ni libretista, acá hay que ir construyendo todos los días lo que vamos a hacer. Y es lo que hacemos. La verdad que yo en eso, el mecanismo de construcción de qué hacemos, le puedo asegurar que es muy colectivo y opinamos todos. Siempre nos pasa, está el ministro, nos está escribiendo mucha gente. Hay gente que está muy comprometida, por ejemplo, Díquez Estrada está trabajando todo el tema geriátrico, ¿no? Y dice qué se está haciendo ahora para evitar un geriatricidio como está pasando en Europa y Estados Unidos. Vuelvo a decir, los protocolos estaban puestos todos, estamos haciendo que se cumplan, en algunos lugares se están evacuando para llevarlos a lugares más seguros, es toda una alerta fea que está pasando. Y las jurisdicciones, porque es una responsabilidad directa de las jurisdicciones, están tomando... Tendría que haber más, digamos, en este momento más controles, porque hay geriátricos habilitados y hay geriátricos que son desastre, ¿no? El doctor Cureta, ¿no? En general, lo que dice Marcelo, ustedes nos van a reconocer lo que son algunos geriátricos en la Argentina, ¿no? Sí, que son ilegales algunos, ¿no? Yo no reconozco que ustedes deben tener evidencia, no la tengo de ilegales, pero que sí hay distintas calidades, seguro. Y que en ese sentido todo lo que hagamos para mejorar, porque esta vez no es cuestión de un confort, es cuestión de una vida. Entonces, obviamente todas las jurisdicciones, y mañana vamos a hablar de eso con todos los ministros provinciales, es cómo incentivar fuertemente el control en cada jurisdicción de todos los geriátricos. Porque, digamos, hay experiencia internacional, precisamente los geriátricos son lugares muy delicados. Porque es la población en riesgo, entonces, y además está encerrada, está junta. Entonces, es una bomba de tiempo cuando entra el virus ahí. Y además en muchos lugares los tienen, me consta, ¿no? Los abuelos juntos, sucios. Sí. ¿Para qué voy a explicar lo que todos sabemos, no? Entonces, eso facilita además el contagio. Seguro que sí, eso sí. No se cumplen mínimas razones de higiene o de dignidad. Pero en este caso también hay otros que la cumplen y estamos buscando que se cumpla bien eso. Desde el distanciamiento, el cuidado de la comida, bueno, las distintas cosas. Sí, hay de todo. Hoy veíamos un caso, un geriátrico en Flores, que organizaron un mecanismo por el cual 15 profesionales se quedan 15 días y tuvieron un pico, pero ahora han reducido, ¿no? Es otro mecanismo, que no roten todos los días los trabajadores, sino que hagan el mismo equipo un turno, por la cual cuando uno de los trabajadores se enferma, se saca ese equipo, pero no cuando sucede ahora que va uno distinto todos los días sin equipo. Bueno, es lo que pasa en muchos lados. Cae uno y cae todo el equipo. Exacto, eso es lo que intentamos, porque el factor crítico, vuelvo a decir, no son los respiradores contra los que la gente cree. Argentina además tiene una gran cantidad de ese tipo de equipamiento. El factor crítico, por eso hay que cuidarlo, es el recurso humano. Ministro, el tema de los testeos, se lo preguntábamos acá, porque bueno, hay toda una polémica, lo que no sabemos nos gustaría que salgamos de casa o ahora salimos de acá y nos testeen y mañana nos testeen de vuelta. ¿Hay pocos testeos? No, nunca los hubo, siempre se hizo lo que se necesitaban, las cifras que tenemos ahora. Hemos incentivado mucho en las últimas semanas, después que descentralizamos los laboratorios. Porque al principio no había disponibilidad de test mundial. Al ser una enfermedad nueva, no había test. Creo que nosotros llegamos tarde al mercado. No, yo compré la primera partida, pedimos la primera vino donada por OMS, pero la primera partida la compramos el 23 de enero. No, en ese momento no había necesidad. Nunca dejamos de hacer lo que fuera necesario, pero ahora estamos en niveles muy altos que inclusive los que criticaban, que en alguna medida me parece que algunos tomaron este tema como que a ver qué falta, ¿no es cierto?, para criticar. Sí. Pero los que criticaban en realidad estamos en los niveles que decían que había que tener. Estamos en el nivel de testeo y le doy
Y les cuento algo. Ustedes recuerdan esta controversia, el test rápido, etcétera. Sí, El test rápido no sirve para diagnóstico, sirve para hacer estudios epidemiológicos de ver cómo circula el virus, que es importante. En este momento que empezó a circular el virus, y sobre todo en el AMBA, nosotros este viernes empezamos en Constitución a buscar esos test rápidos, que es simplemente para determinar cómo está viernes, digamos, pasado mañana. Pasado mañana. En Constitución empieza un testeo. Y después va unos días en Constitución, otro día Retiro, otro día 11, lugares donde concentran y donde está el flujo conurbano capital, digamos, que es el lugar donde uno puede medir bastante la intensividad de la circulación, ¿no? No, le quería preguntar porque usted dijo, digamos, aquello que hizo una referencia a la industria automotriz y los obreros que van en auto. ¿Eso es mejor que el transporte público? Claro. Transporte público. O sea, no tenemos que, cuando vemos las colas y dice, uy, hay más autos que ayer, ¿no nos tendríamos que preocupar? Siempre hay que preocuparse, sí. Pero es mucho mejor, muchísimo mejor ir en auto, vuelvo a decir. La causal principal de la explosión que tuvo la epidemia en Nueva York fue el subterráneo y la masividad del subterráneo. Entonces, en eso hay que cuidarse, lo dice España, lo dice Italia. El cuidado que tenemos que hacer del transporte público, tanto en el masivo, en las grandes ciudades, como el interjurisdiccional, el que lleva pasajeros de un lado para el otro, tiene que ser central y es central, lo viene siendo central hasta ahora. Ministro, nosotros hemos escuchado varios casos de gente que tiene los síntomas y lo oculta porque quiere trabajar o porque lo obligan. Digamos, para eso... O porque son tarados, ¿no? Sí. Perdón. También. Es una definición. Sí, pero sí. digo, parece un común denominador en algunos casos. La gente que lo oculta y dice, yo total salgo y qué sé yo. Si No, es malo para él y pésimo para la sociedad. Porque claramente en la medida en que no se aísla, si tuviera la positividad, es un factor de diseminación del virus tremendo y el primero que contagia es a sus seres queridos, a sus familiares, a sus convivientes. Porque a uno le gustaría tener los aparatos como tenemos acá en Constitución, en las paradas de los colectivos, pero es imposible tener aparatos que midan la temperatura en todos lados. No, eso se hace, sí, se mejora, pero el problema es que el síntoma es bastante claro. Cuando uno... Pasa que hay todo un estigma y hay distintas realidades, pero vuelvo a decir, lo que primero decimos, si tenés el síntoma, lo primero que tenés que hacer es consultar, hasta poder hacerlo telefónicamente, no allá de concurrir. Pero claramente no hay nada mejor que un diagnóstico precoz para que la evolución sea fácil, sea menos grave, y no hay nada mejor para cuidar a todo el entorno de uno que justamente tener ese diagnóstico o tener esa prueba para saber si tiene que cuidarse o no tiene que cuidarse, ¿no? Ministro, Educación, el tema vuelta a las clases, por ahora ni está en carpeta. Y no es fácil eso, seguramente no va a ser inminente, tampoco... Tiene que ver también con la evolución de cómo nos vayan las cosas. Uno no puede decir lo que va a pasar ni cuándo va a pasar con tanto tiempo de anticipación. Nosotros tenemos una mirada, tenemos monitores, vamos viendo región por región, no es igual en toda la Argentina, no es igual en cada área geográfica y no es igual tampoco la evolución de la enfermedad. Entonces, en ese sentido, pero yo creo que no va a ser nunca de las primeras actividades en O sea, va a ser de las últimas en... Y sí, yo creo que sí, pero bueno, vuelvo a decir, no decido yo. La decisión es una decisión que no es mía, pero claramente la sensación que uno tiene... mira, un pibe, en realidad, un mes que pierda, un mes y medio que pierda, lo puede recuperar en una vida educativa. Igual usted fue claro, si yo no entendí, digamos que no se va a levantar la cuarentena y que se va a mantener, por lo menos en distinto grado, por lo menos hasta que lleguemos al pico o después del pico. Vuelvo a decir, nosotros vamos a seguir en cuarentena. Sí. Lo que pasa es que no va a ser igual. Y vamos a seguir tomando medidas que tengan en cuenta siempre cuidar sobre todo a las personas más vulnerables. Que eso nunca se puede ceder, porque ahí está el riesgo específico del impacto. Hablando de las personas más vulnerables, ¿no? Ayer, bueno, tuvo este episodio de Sara, de la señora de 84 años, fue a tomar sol ahí en Palermo. Pero digamos, más allá de toda la polémica, está claro que hay mucha gente que no se banca más en la calle. ¿Puede haber alguna flexibilidad para tener media hora por día, media hora cada aquellos 2 días para ir a tomar sol o hacerlo o caminar?
¿O eso en grandes centros urbanos por ahora no hay que descartarlo? Yo creo que, como bien decías vos, no se puede vivir en encierro. Es decir, claramente hay un tiempo, hay un límite, hay una tolerancia social. Y hasta ahora la población ha sido comprometida y es la gran artífice de este éxito que estamos teniendo, o de esta situación que estamos teniendo. Pero claro, vuelvo a decirlo, creo que en algún sentido tenemos que dar algún tipo de aliciente a que empiecen a existir actividades que nos parezcan volver a una cierta normalidad. Bueno, siguiendo lo de Marcelo, por ejemplo, llevar a los chicos a pasear a una plaza o eso también... Por ahora parece que no. Me están viendo los nietos míos, así que por favor, no. Es cierto, todos lo vivimos, yo tengo la información directa de mi familia, pero es una circunstancia que la tenemos que hacer con mucho cuidado, y tenemos que trabajar siempre más que en las medidas punitivas, en la cuestión de que tenga que ver con la responsabilidad. Porque yo creo que en el fondo esto va a terminar, cuando termine, con hábitos mejores, va a terminar con más cuidado personal. ¿Piensa que los argentinos vamos a cambiar? Y estamos cambiando, ¿por qué no? Hemos hecho cosas que no ha hecho todo el mundo. Y que el mundo nos ha ido mejor que otras veces. Todos decían que la desobediencia, que esto y que el otro, y nosotros sin aplicar, sin ser una sociedad asiática, por decir un tipo de sociedades y de gobiernos mucho más verticales o de Confucio para abajo, ¿no? Y sin embargo nosotros hemos cumplido extraordinariamente y con las metas, y vuelvo a decir, hoy en realidad es un éxito no del gobierno, es un éxito de la sociedad argentina. Igual lo noto cauto en el sentido de que es como como diría Mostaza Merlo, un paso a paso esto. Filósofo contemporáneo. Y sí. De nuestros amores, además. Sí. Cualquier medida que se tome, Marcelo, tiene que ser con el pie en el freno, más que en el acelerador, siempre. Ministro, yo le quería preguntar sobre el contagio en los trabajadores de la salud. Se ha dado en Europa, en Italia, en España, hubo muchos muertos. Acá lo que llama la atención es que el porcentaje es alto de contagio de trabajadores de la salud, ¿no? Es normal que sea mayor que en la población general, porque son los expuestos, son los que trabajan con los enfermos, son los que se brindan por servicio, así que siempre existe. Pero es cierto que en Argentina nos preocupa muchísimo ese porcentaje, estamos viendo cómo hacemos para que esto no suceda, para que nos cuidemos mejor, para que tengan cada vez mejor tipo de cobertura de ropa que bueno, nos eso proteja. Es el tema. El tema es, uno puede cometer un error y contagiarse. El tema es si tienen la ropa adecuada, ¿no? Barbijos, anteojos, la indumentaria. Estamos comprando toda la que se pueda afuera y hemos estimulado a la industria local desde hace ya varias semanas, ya empezó a entregar, que produzca todo lo que se puede. Y compramos todo lo que hay, nosotros, la provincia, al decir nosotros digo la nación, porque la nación en realidad nunca se ocupó de la vestimenta de los trabajadores, pero sí, porque hoy el mundo tiene una carencia absoluta, pasan las cosas más horribles que ustedes se puedan imaginar con respecto a lo que pasa en los aeropuertos, se roban mercaderías, se intervienen la mafia, los servicios de inteligencia, cosas pero espantosas que se escuchan. Sin embargo, nosotros tenemos un buen stock, casi todo lo que viene en los próximos aviones son stock de vestimenta y hay producción local. Y también tiene que ver con que tengamos pocos casos que alcance el recurso. Yo tengo dos últimas. Una, hay mucha crítica al tema de los médicos cubanos. ¿Qué van a hacer? ¿Cuál es su posición? No, mi posición es que... La crítica es que, digamos, no importa porque hay un montón de médicos extranjeros en Argentina, sino que cumplan la reválida, ese tipo de cosas. La ciudad hizo así, la ciudad dice, si vienen a la ciudad de Buenos Aires, tienen que cumplir con la ley. Sí, no, y eso en general es todo así. Lo que pasa es que yo digo lo que estamos haciendo nosotros. Yo no he tenido ningún pedido de ningún tipo de médico de Cuba, no lo he tenido, por lo cual tampoco no sé cuánto habrá de cierto. Pero lo que digo es, en una circunstancia donde uno tiene enorme necesidad de recurso humano, en realidad el recurso humano que pueda ser útil, no veo por qué discriminarlo según lugar de procedencia, primer punto. Segundo punto, lo que sí estamos haciendo en el Ministerio es que como entre que uno rinde la última materia y le dan el título, suele haber varios meses siempre. Y entre que le dan el título y consigue la habilitación, también pasa varios meses. Y ya eso está sucediendo. Por ejemplo, en la Argentina, en la Patagonia sobre todo, hay muchos médicos que en realidad no tienen todavía ese tipo de trámite y los gobernadores me dicen, pero yo necesito, no hay médicos. Nosotros lo que estamos haciendo no es esquivar ninguna norma, pero sí acelerarla de manera tal
que revaliden y que tengan las circunstancias para estar habilitados para ejercitar en el caso de que estén acá en el país y que quieran trabajar en el país, ¿no? Pero antes de la última de Marcelo, pero toda persona que entre a la Argentina, inclusive los médicos cubanos, ¿tienen que hacer cuarentena? Sí. O sea, si ellos vienen, tienen primero que hacer la cuarentena. Sí, claro, eso no tiene ninguna... Tengo dos, mira, ya que hablaste de... Tiene dos, pero tiene 2 más 2, 4. No, tengo una. Así son los de Están viniendo aviones de argentinos que estaban en el exterior. El fin de semana viene un avión de Madrid, creo que el domingo. Ellos van a tener, todos los argentinos tienen que hacer cuarentena. ¿Va a ser cuarentena vigilada? O sea, vigilada en el sentido de que sí, lo van a llevar a uno... Los propios gobernadores nos piden, según lugar de procedencia, que si es de su provincia le digamos. Y los circuitos locales se responsabilizan del cumplimiento de esta cuarentena. El problema, ¿qué les cuento? Yo, porque justamente hace un rato hablaba con el canciller de este tema. Estamos todo el día hablando de todos estos temas. Dicen que estaba enojado por eso. ¿Quién, nosotros? Sí, Solá y usted. ¿Yo? Que él quería hacer un plan muy ambicioso y usted le ponía el pie en la... Solá es amigo mío, fuimos compañeros de gabinete con Cafiero. No habremos peleado alguna vez o discutido, pero somos amigos. No, nunca nos peleamos. No, ahora le cuento lo que hablé hace un rato. Sí. Es que se están agregando cualquier cantidad, más allá de lo que eran los turistas, lo que era razonable que pensaran cómo volver. ¿Por qué? Y porque muchos argentinos que trabajan afuera, o porque se quedó el trabajo, o porque se cayó la economía, o porque extrañan a su familia en un momento delicado del mundo. Bueno, la cuestión es que se han agregado mucho, con lo cual el canciller está preocupado porque ponen aviones, o ponemos aviones en un momento que no hay aviones, además, y no se termina de resolver esta situación. ¿Y van a traer a los médicos argentinos que están afuera? Sí. Se vio que ellos quieren venir. Sí. Quieren venir a trabajar, pero digo, ¿quieren venir? Sí, seguro que sí. No, seguro, pero además es natural, es lógico. Lo que también es cierto, y ahí sí intervine yo, es que nosotros, de la misma manera que estamos cuidando la frontera, para que ingresen de a poco y que no ingresen los extranjeros, qué sé yo, porque no es porque seamos malos o porque seamos antipáticos, es porque realmente tenemos que regular el flujo de los países que vienen con un nivel muy superior al nuestro con respecto a la presencia del virus. Entonces, en ese sentido, por eso hemos regulado el ingreso, que tiene un cupo, tanto en frontera terrestre como en frontera aérea. Pero tiene que ver con una medida de proteger a los que estamos adentro. Queremos a todos, pero obviamente pensamos en todos, pero primero en los que están adentro. Mañana va a tener una reunión con el secretario de Deportes por el tema posibilidad de que el fútbol vuelva a entrenar, por lo menos los equipos vuelvan a entrenar, alguna protocolo. Estamos conversando en eso, pero no puedo decir nada que estemos cerca de eso, ni mucho menos. Más mañana es un día denso, pero sí he quedado con Lammers en hablar de ese tema, sí. ¿Por qué es denso mañana? Y porque a las 9 de la mañana tengo reunión con el experto. A las 11 con los ministros provinciales. A las 12 con el presidente, que quiere que sigo, pero es todo el día. Pero digamos, la idea es esa hay un plan de talleres y de otros equipos de entrenar de a pequeños grupos. Pequeños grupos, que no se cambien, por ejemplo, o sea, que vayan vestidos con la ropa deportiva desde su casa, que vayan en su propio vehículo, que vuelvan... Que no usen el vestuario, Que no usen el vestuario, que es un lugar de donde se podrían acercar y cosas. Que sean números pares, pero no la cantidad que se tiene que tener. Números pares para que tengan su par para el entrenamiento. Bueno, eso no significa que estemos cerca del fútbol sin público. No, para nada, pero también es cierto que en un jugador profesional es muy duro estar parado tanto tiempo, ¿no? En el sentido que... ¿Y esto lo están pidiendo los equipos, o sea, las instituciones? No sé, los equipos. Yo he hablado con uno o dos y bueno, me han dicho a ver si podíamos ocuparnos, y con Matías hemos quedado, con Lammers, hemos quedado en conversar de eso. También debo decir, no es una prioridad, ¿eh? Porque lo van a escuchar los que hacen atletismo, los que corren, todo van a decir, yo también... No, y hay varios claro, yo también tengo el mismo derecho que vos. Pasa para la salud mental de los argentinos, que haya Ustedes fútbol. Saben que lo que pasa, perdón, Marcelo, lo que pasa es eso, uno toma una medida y surgen 3 o 4 cosas. Y todo el día estamos gestionando los problemas que surgen a veces de la propia medida, ¿no? Entonces por eso es muy intenso lo que hacemos todo el día. Ministro de... ¿Dos más? Una más. Laura Cortés es médica del Hospital Tornusa, publicó una carta muy crítica en el sentido de que básicamente lo que dice es larga. Dice, no quiero más aplausos, quiero equipamiento para curar, para enfrentar y para poder estar al pie del cañón, ¿no? Como que no tienen todo lo que ellos desean. No lo puedo decir, pero seguramente tiene razón la doctora, pero también es cierto que todo lo que estamos haciendo es comprar nosotros y las jurisdicciones, vuelvo a decir, todo lo que podemos. En ese sentido,
Bueno, los 8 aviones que hay, si uno mira la carga, es todo vestimenta y ropa de seguridad para los trabajadores. O sea que ahora eso se va a fortalecer. Seguro, eso seguro. Todos los que han llegado trajeron básicamente eso. Y los hospitales siguen atendiendo a la gente que tiene otros problemas que no tienen nada que ver con el coronavirus. Pero menos. ¿Y por qué menos? Porque la gente no va. No, está bien, pero la gente, digamos, tiene el acceso a ser atendido. No, Por eso cada jurisdicción lo organiza. Lo que nosotros estamos tratando es que haya hospitales que trabajan con la patología general y hospitales que tengan más selectividad sobre el coronavirus, digamos. Pero eso depende de cada jurisdicción. No puedo decir que esto sea así. Estamos tratando de... Pero lo que sí pasa es, que creo que a donde va su pregunta, hay una gran capacidad operativa ociosa. Hoy los hospitales públicos o los sanatorios privados están a un 30% de ocupación general. Y las camas críticas, que son las unidades de cuidados intensivos, están al 50%. Es decir, la mitad de la cama está vacía. Y como estamos además ese tipo de cama ampliándola muy fuertemente, por ejemplo, en este mes casi hemos, un poco más de un mes, hemos expandido en 1000 las camas disponibles de ese tipo, que son las críticas. Con lo cual, vuelvo a decir, mantenemos bien regulada lo que es la posibilidad de que se expanda, pero por supuesto aumentamos muchísimo la capacidad de atenderlo. Sí, sí. Gracias, Ginés González García. Gracias por esta... A ustedes. No, pregunta podemos dar todo el día, pero bueno. Ah, está bien, está bien. Hacemos el 2x2. Ahora en un ratito Gracias. vamos a comunicarnos con Guillermo Coppola para ver cómo vive la cuarentena, ¿no? Es un ejemplo, no sé. Y ahora vamos a hablar con Francisco Tosi, que es de la Eurocámara, ¿no? Ustedes hicieron una propuesta a un montón de ministros en base a experiencias en Italia, en Francia, y está Lucio Niro, empresario de la construcción, que están trabajando en La Rioja, ¿no? No, estamos trabajando acá en Buenos Aires, Ah, en la obra de Tiro Federal. Porque vio que... ¿autorizados o...? Empezamos este lunes, retomamos. Porque vio que decíamos al comienzo del programa que se habilita la obra pública, la obra privada en San Juan, Santa Cruz, Misiones, Entre Ríos, Mendoza y Salta. Sí. A partir de mañana, cuando salga publicado el boletín oficial. Que es un reclamo, ¿no? Que la obra privada, pero la pública se reactive. Sí, el reclamo era por qué la obra pública sí y la obra privada no. Sí. Pero bueno, ya se le dio solución. Sí, Ahora, no en capital, ¿no? Y No en capital y en conurbano. Ahora, Niro, ¿por qué los empresarios están tan callados, no hablan, no hacen propuestas, cuando, bueno, son activos agentes de la situación económica y también perjudicados por lo que está pasando? Bueno, el caso de nuestro sector, tenemos un nuevo presidente de la Cámara de la Construcción, tiene un nuevo presidente, Iván Sech, un hombre joven de Entre Ríos, está trabajando fuertemente para el sector, teniendo reuniones con ministros, con el presidente, así que se está trabajando. ¿Por qué no hablan los empresarios? Creo que tienen miedo. No, pero miedo no, la verdad que no hay una explicación por qué no hablan. Ustedes me llamaron y aquí estoy. Lo llamamos porque habla usted. Estamos preocupados, indudablemente, muy preocupados. Nosotros, como todos los sectores, pero en nuestro caso, nuestro sector es un sector que da mucho trabajo, tiene mucha mano de obra. En la obra, la mano de obra es más del 50%, casi el 50% de lo que se utiliza en una obra es mano de obra. Y el problema es que tenemos la mayoría de las obras paradas, ya venimos después de las PASO de octubre, hemos tenido atrasos en los pagos, a partir de octubre y noviembre se pararon varias obras por falta de pagos. Y después, bueno, en marzo vino el coronavirus, así que... ¿Usted piensa que se podría reactivar la industria de la construcción, digamos, con parámetros sanitarios adecuados? Sí, por supuesto. Se hablaba de trabajar de noche, escuché... Sí, yo creo que... La UOCRA tiene un protocolo, no sé cómo se llevarán ustedes con el gremio, pero Sí. tiene un protocolo para empezar a trabajar. Bien, entre la UOCRA y la Cámara de la Construcción se redactó un protocolo que nosotros lo estamos cumpliendo a la perfección. Es más, en la experiencia que nosotros tuvimos este lunes cuando retomamos la obra, es muy buena. La gente estaba feliz. Uno puede pensar, bueno, si me pagan sin trabajar, me quedo en mi casa. Sin embargo, la gente estaba feliz de volver a trabajar. Así que, y escuché lo que estaban hablando con el ministro,
indudablemente que el riesgo más grande la gente lo tiene en transportarse desde su casa hasta la obra. Y el operario de construcción usa el colectivo, el tren y el subte, ¿no? Absolutamente, porque después en la obra se siente más seguro, porque nosotros los protegemos, cumplimos con todo el protocolo, o sea que en la obra el obrero está tranquilo. El problema lo tiene después en trasladarse desde la obra a su casa. Bien. Ese es el problema. Quería preguntar a todos, si la Eurocámara aglutina a todas las 15 cámaras binacionales. Europeas, argentinas. Europeo-argentinas, claro. Por ejemplo, no sé, la alemana, la francesa. Claro, la o sea, ustedes hicieron una propuesta en base a lo que han hecho los países europeos para mitigar el impacto económico. En parte porque somos la Eurocámara, las cámaras, las empresas nucleadas en la Eurocámara, a través de las cámaras binacionales, son el primer inversor en la Argentina. Son 15 cámaras, 2.200 empresas, 230.000 personas directamente empleadas. Ah. O sea, a ver, no sé, por ahí una burrada, pero que yo, Fiat, Total, Mercedes-Benz, Siemens, una española, están todas ahí. Así llegamos a 2.200 empresas. ¿Y qué han hecho en Europa? Hay grandes, medianas y hay pymes. ¿Pero qué proponen ustedes? Claro, entonces nosotros hicimos un planteo, armamos un grupo de trabajo donde tenía una gran presencia también, no sé, un biólogo molecular, cuestiones de tipo médico, sanitarista, y a su vez también personas de la empresa y personas que tenían y que tienen un contacto internacional muy fluido. Porque entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos los casos de las estrategias que se han aplicado en otros países, no solo europeos. En Europa hay todo un debate, empezando por Italia, ¿no? Claro, ¿Cómo se vuelve? Exactamente. Por ejemplo, Corea, Islandia, que si bien son 350.000 habitantes, también aplicó una estrategia que a nosotros nos resulta muy atractiva, y también la de Corea. Por supuesto que en Italia, en España, en Francia, en Alemania, hay ejemplos buenos y malos. Sí. Pero de eso nosotros podemos aprender. Porque, como bien dijo antes el ministro, o sea, nosotros estamos también teniendo la suerte de poder agarrar este asunto del virus tan terrible un poquito antes, y gracias a la cuarentena es que podemos estar acá hablando nosotros. Porque ahora, si esto va, lo escuchamos al ministro, acá, al infector, esto da para largo. Claro, entonces justamente como va para largo, ahí aparece la cuestión de cómo hacemos para maximizar el salvar vidas y minimizar los daños a la economía. Porque si la economía se viene abajo... Y entonces, dos o tres medidas claves. 2 o 3 medidas. Primero, nosotros pensamos que hay que hacer aislamiento de los grupos de riesgo con testeos masivos que permitan identificar a los asintomáticos. Acá nosotros 4 en la mesa podríamos estar infectados con tranquilamente, por eso tomamos la distancia. Tomamos la distancia, pero nunca se sabe si es suficiente, no es suficiente. Sí. Que no es fácil, ¿no?, poder determinar un asintomático. No, claro. Entonces, el vector más importante prácticamente de la infección es el asintomático. Porque nosotros no conocemos a suficiencia el virus como para saber, digamos, todos los detalles de cuánto sobrevive arriba de la superficie, abajo, si se mantiene en el agua. Bueno, claro. Entonces nosotros lo que proponemos es hacer testeos masivos, que es la dirección en la cual está yendo el gobierno, hacer testeos masivos, pero también hacer hincapié en aquellos asintomáticos, no solamente los que tienen síntomas, sino también aquellos que no los tienen, porque los que no los tienen se pueden hacer testeos que demuestren que tienen el virus, ¿no?, o que lo están superando. Y al estar superándolo, esas personas adquieren un cierto grado de menor fuerza de contagio. Entonces, recién lo hablamos con Iro, ¿no? El problema acá radica, y lo dijo también Ginés, en cómo llevar a esa gente al trabajo. Bueno, entonces, hay mucha gente dentro de nosotros 4 que somos asintomáticos. De repente, o no tenemos el virus y estamos trabajando en esta reunión. De la misma manera, si nosotros, digamos, planteamos una cuarentena general, de repente hay personas que tal vez han tramitado esta infección. Y a través de análisis serológicos uno puede detectar que efectivamente ya tienen los anticuerpos para defenderse mejor. Y ese podría salir a trabajar, podría ir a la empresa de Niro a... Exactamente. Entonces nosotros decimos, ojo, está la posibilidad de comprar muchos más kits para hacer estos testeos. Claro, eso yo le iba a... Usted necesita comprar una cantidad espectacular. Una cantidad espectacular. Nosotros pensamos
estimamos, digamos, con un valor de 1 millón en 45 días, que serían 22.000 test por cada día, se podría encarar esta cuestión de una manera sistémica. ¿Y dónde los consiguen? Bueno, por eso. Además, como muchos de estos test se importan, lo que nosotros proponemos es que se bajen los aranceles de importación, se eliminen los impuestos a la exportación que hacen que un producto que tiene un valor de 100 termine costando 185. Entonces eliminamos eso porque si después lo compra el Estado, que a su vez paga un precio mayor, porque hay un contenido de impuestos que a su vez antes percibió, la verdad que estamos haciendo una pérdida de valor. También decimos que hay que hacer o tratar, digamos, de hacer procesos extraordinarios de transparencia en las licitaciones. Porque como esto es dinero público, sí, y es dinero que tiene que ir a los test, es muy importante no solamente, como la mujer de César, no solamente que sea transparente, sino que además la gente pueda percibir que realmente son transparentes publicándolo, porque los precios, eso es importante, son internacionales. Hay, por supuesto, que si uno está apurado, quiere comprar más rápido, por ahí paga un poquito más, pero son precios que se conocen en el mundo. Y hay que tener mucho cuidado que todo esto que se compre sea de calidad certificada. Claro, porque sí, no que pase hay un como país esto de China. Bueno, pasa con los test. Un país de Europa que tuvo una situación muy desafortunada, que es hacer test que daban negativos y por la baja calidad del test, en realidad ese era positivo. Con lo cual, ¿En qué país fue? ¿No se fue España? ¿España es? Sí, señor. España. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Se está prácticamente, llamémoslo entre comillas, liberando a personas que son un vector de transmisión. Claro, seguro. Niro, sí, perdón. No. ¿Y cómo usted piensa que hay que volver al trabajo a toda costa? Porque hay muchos empresarios. Veo que del gobierno, los sectores más duros, y sí, los empresarios no le importa que la gente muera, que quieren... No, a nosotros nos importa mucho. A la gente siempre nos importó, es lo más importante que tiene un empresario, es su gente. Así que sí, nos preocupa y mucho, y por eso tomamos todas las medidas que tomamos. Lo que pasa es que hay una realidad. Primero, el trabajo dignifica. La gente quiere trabajar. Y después tenemos un problema que, bueno, que son las dos campanas que se escuchan, economía versus salud. Nosotros tenemos que cuidar la salud, es lo más importante que tenemos, lo escuchamos al presidente, coincidimos todos con eso, pero ¿quién se va a hacer cargo de la economía? Yo pregunto, nosotros ayer hemos pagado las quincenas de 8 obras que nosotros tenemos en distintos lugares del país, en ninguna trabajamos y la pudimos pagar. No sé si el mes que viene voy a poder pagarlo. Entonces, el gobierno va a ayudar con este 50% y demás, pero hay que hacer una cantidad de trámites que no sé cuándo llega. Si no trabajamos, si no facturamos, ¿cómo sigue esto? Porque es fácil decir hay que seguir la cuarentena y yo estoy totalmente de acuerdo y lo más importante que tenemos es la salud. Pero si las empresas no facturan, si el taller no abre y no factura, si el lavadero de auto no factura, ¿cómo le paga a su gente? Sí, claro. Y el gobierno no se puede hacer cargo de todo. El gobierno tiene las mejores intenciones, pero el gobierno no puede pagarle a cada persona que trabaja, que se quedó sin trabajo. Después, en nuestra actividad, en realidad en todas las actividades tenemos la prohibición de despedir gente, tenemos la prohibición de suspender. A ver, que algún economista me diga cómo se hace si no se generan recursos para afrontar todos estos compromisos. Y después, una cosa que te quería decir, Marcelo, un comentario de que hay cosas que están pasando que no creo que sean justas. Como por ejemplo, si vos un día no podés cubrir la cámara del banco y te mandan cheque de vuelta, y a los 15 días salís publicado en el Banco Central que tenés cheques de vuelta y eso va a los informes comerciales. Gracias. Y cuando todo esto se termine y vos vayas a sacar un crédito, vayas a pedir algo que te digan, no, pero usted tiene cheque rechazado.
No puede ser que no se tomen medidas. Esto no es Es una situación de emergencia y hay que tomar medidas de emergencia. Entonces yo pienso que lo que habría que hacer es que el Banco Central no haga estas publicaciones hasta tanto se termine la cuarentena y que las empresas podamos facturar. Tenemos que cerrar. Tosi, 30 segundos. 30 segundos. Tengo fresquito los números de la Fundación Observatorio PYME, tomados del 7 de abril al 20 de abril. La actividad, hay empresas PYME que demuestran que están en plena actividad, pasaron de 10% a 13%. Mediana actividad o reducida actividad, 37 a 46. Conclusión, 59% de las 555.000 PYME están tratando de moverse. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque el Estado, a través del famoso DNU 376, está aportando y está poniendo el hombro de manera muy fuerte. Entonces, evidentemente, esto de la cuarentena administrada que estaba diciendo antes el ministro, ustedes estaban comentando con él, es algo, y por eso nosotros presentamos este documento que apoyamos y que aportamos cuáles son, a nuestro modo de ver, para la discusión, herramientas, claro, que pueden ser útiles. Por eso gracias, la Eurocámara lo presentó para toda la sociedad. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, y lo vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias. Guillermo Coppola, después de la pausa. Sí, hacemos la pausa, volvemos enseguida y tenemos una información, ¿no? Picante. Después. Dale. Bueno, y continuamos en La Voces, vamos a hablar con Guillermo Coppola, está haciendo la cuarentena en su casa, ¿no? Exactamente, ¿no? Coppola, a ver, una persona acostumbrada, porque hablamos con él, una persona acostumbrada a tener una vida pública, le gusta salir, pasear, comer con los amigos, en otra época estar con muchas chicas. Bien, muy bien. Bueno, estamos con Guillermo. Otra época. En otra, ¿viste? Estuve bien, estuve bien. En otra época, muy bien. Tengo códigos. Muy bien, Edgardo. ¿Cómo estás cumpliendo la cuarentena, Guillermo? Bueno, hoy por ustedes, por A Dos Voces, saco y camisa. Bien. Pantalón largo, zapatos y ¿saben hasta lo que hice? Me puse unos pesitos en el bolsillo. Ah, bien. Porque digo, a ver si tengo la suerte, como estaba el ministro, Ginés González García, a quien le mando un abrazo grande, hincha de la academia, muy hincha de la academia, puse unos pesitos en el bolsillo porque por ahí me daban permiso para salir. Autorización para salir, pero no, mirá que dijo... Autorización para salir. Hay que seguir siendo estricto, dijo. Totalmente, es lo que corresponde. ¿Y mirá, cómo llevas vos esa cuarentena teniendo en cuenta, a ver, lo que sos vos, Coppola? Bueno, te cuento, tengo la suerte, la fortuna de hacer radio, de estar en la 100 con Guido Casca, todo, de lunes a viernes, de 10 a 14. Guido, un muchacho joven, ustedes lo conocen, que me enseña cosas permanentemente. Y él pone siempre una torta. ¿Qué es la torta? ¿Qué quiero, qué puedo y qué debo? Siempre para el programa, ¿no? Siempre en función del programa. ¿Qué componente le corresponde a esta situación que estamos viviendo hoy? ¿El querer? ¿Cómo no? Quiero abrir la puerta y salir a jugar. Ya. Sí. Es el deseo que uno tiene. El poder es la potencia de decir, la capacidad de salir, porque me dijeron... Hay una sugerencia, pero ¿qué debo? Hoy el componente de lo que debo es más fuerte del querer, del deseo del querer y del poder salir. Entonces, tolerancia, concientización y bancármela, quedarme en casa. Bien. Es la que hay. Viste que van a, digamos, todo está encaminado, se prorroga la cuarentena 15 días más. ¿Eso te frustra cada vez que se anuncia 15 días más? ¿O vos ya tenés pensado que esto va a seguir un tiempo largo? No, sobre todo para la gente de mi edad, Marcelo. Yo soy consciente de que las sugerencias y las medidas que se toman permanentemente son en pos
del cuidado de la salud de los mayores, porque si los chicos no pueden salir, que tienen el mejor riesgo, por ahí ningún riesgo de hacerlo, lo cumplen, nosotros los grandes tendríamos que no poner tanta piedra y tanto palo en la rueda y aceptarlo. Y te lo dice un tipo que vivo en Libertador y mi canción preferida es Libre, una de Nino Bravo. Sí, sí. Libre, como el viento yo soy libre. Y bueno, pero hoy Guillermo, esta es la... Sí. te voy a hacer la pregunta que nos hacemos entre los amigos, ¿no? Cuando nos comunicamos. ¿Cómo la llevas vos la cuarentena, la convivencia? ¿Cómo es? Que es la pregunta que uno le hace al otro, al amigo. Sí, tolerancia, fundamental. Es decir, yo la verdad tengo una nena de 11 años, Elisabetta, que tiene el colegio. Vía la comunicación que hoy hay, vía los medios que hoy hay, colaboro, cosa que no hago comúnmente, no hice los 5 años anteriores, ella tiene 11 años, estar en casa. A mí me encanta el salir, el restaurante, los amigos, los eventos. Estaba en una etapa, estaba y pienso volver a estar, en esa etapa que la gente me llama para el asado, para la empresa, para la charla, no la charla motivadora y esta de... No, para la charla divertida, porque yo digo, Carlos Bianchi decía, Palermo es el optimista del gol. Sí. Y yo me siento el optimista de la vida, de la alegría. Y por una cuestión generacional, por ahí me queda menos tiempo y no estoy llamando a nadie. O sea, ojalá que tarden mucho tiempo en llamarme, pero la posibilidad que hoy me dan es esta, el que me están cuidando y debo aceptarlo. Guillermo... Sin ningún tipo de crítica, sí. ¿Estás en contacto con Coco Basile? Le debe costar al Hoy Coco. hoy hablé, bueno, muy bien, le debe costar al Coco. Hoy hablamos 20 minutos. Entonces le digo, Coco, tiene una bicicleta fija. Le digo, saca, dice, hay más ropa en la bicicleta, está llena de ropa colgada. Le digo, bueno, decirle al Fito que te saque la ropa y empezá a bicicletear un poco. No, está fumando menos, sí. No toma alcohol. No. O sea, ya los cambios. Sí. Digo, ¿cuánto está fumando? Menos. Sale al balcón, dice, salí creo que una vez a la farmacia, salta del supermercado. Le digo, cuídate, pero le cuesta. Le cuesta. Hoy me di cuenta, porque generalmente hablamos todos los días, pero hoy un poco más de costumbre, porque lo noté un poco bajón. ¿Vos haces actividad física? O sea, no sé... Yo, sí, durante el año hago mucha actividad física. Me encanta. Pero ahora digo... Pero ahora cinta. Ahora me subo muy temprano a la cinta, tipo 6:30, 7 máximo, le pego 1 horita y un poquito, después me baño y ya agarro el teléfono esperando la llamada de la 100, de los productores de la radio. Coppola, yo te quería... Y ahí me meto hasta... Sí, dale, Sí, termina. Edgarito. Y ahí está... Y me encanta hablar con ustedes porque son futboleros. Uno de Racing, otro de Independiente. Sí. Entonces les voy a dar una alegría. Negri, Ganido y Mesía, Blanco, Peano y Sachi, Corbata, Pisuti, Mancilla, Sosa y Belén. Sí. Una academia única que yo iba a ver. Un Independiente, Santoro, Navarro y Roland, Ferreiro, Acevedo y Maldonado, Bernau, Mura, Corigliano, Aveledo y Suárez, Racing e Independiente. Bien, nos llevamos Ustedes bien, ¿viste? no habían nacido. Ah, sí. Éramos chicos, Éramos Eso me chiquititos, falta. muy chiquitos, pero... Bueno, eran muy chiquitos. Yo te puedo... Pero me encanta el fútbol, extraño eso, extraño la Bombonera, extraño la Copa Argentina, una copa que me hace viajar por todo el interior,
por las provincias. ¿Lo La gente te extrañás a recibe Pagani? Extraño, ¿cómo no? ¿Cómo no? Horacio, son las noches esas que son noches inolvidables, Marcelo. La de comer con los amigos. Yo hago mucho mediodía ahora. Cambié un poco la sintonía y la vida, ¿no? Hoy hago más mediodía que noche. Tengo un grupo de amigos más diurnos que nocturnos. Está bien. Guillermo, Pero igual. te quería hacer una pregunta a raíz de lo que dijiste. No tenía que ver con el Coco Basile, pero justo vos dijiste que el Coco Basile lo viste bajo. Cuando hablas con los psicólogos, los psiquiatras te dicen que en esta época hay mucha gente que se angustia, que está triste, que piensa en la vida, en la muerte, en lo que le queda, en los hijos. ¿Te pasa eso? Te pasa. El que dice que no, acabo de decir, uno por la edad está más cerca del final. Ya del recorrido de la vida, te diría, tengo el 70%. Quisiera tener el 50%, pero la realidad es que tengo el 70%, el 75%. Entonces, esta situación de hoy en el mundo, que no es nuestra, es del mundo. Entonces, en casa, me quedo en casa. No hay otra posibilidad. Y me la banco. Pero lo pienso, sí que Guillermo, ¿qué pensás? ¿Qué vas a hacer? Suponete que, no sé, X día, no sé, en junio, el gobierno dice, bueno, a partir de ahora termina la cuarentena, se flexibiliza de manera tal de que los adultos mayores pueden salir a la calle, pueden... ¿Qué es lo primero, qué es lo que más extrañás o qué es lo primero que querés hacer? Marcelo, los amigos. No sé si se los podrá abrazar, pero yo soy toquetón, yo soy de tocar. Yo siento que transmito buena onda, buena energía. Eso lo siento yo. Y me lo hacen saber los amigos. Pero es lo que más extraño. El abrazo a los amigos. O sea, el reencontrarme, si es que nos permiten abrazarnos, abrazarlos. Bien. Guillermo, gracias, Gracias por estar esta noche. Al contrario, a ustedes, muchachos. Que sigas bien, unos fenómenos, Guillermo. los felicito. Chao. Dale. Este aplauso es para ustedes. Chao. Bueno, muchas gracias. Bueno, personaje. ¿no? Personaje, sí. Siempre nos atiende y es muy amable con nosotros. Hacemos una breve pausa, tenemos una información vinculada al Congreso. Dale. Es importante. De dos formas de encarar una misma realidad. Sí. Pero no me lo cuentes ahora. No. Pausa, como decían antes. Hacemos la pausa, enseguida volvemos. Bueno, nos estamos yendo a voces. Te quería comentar algo, Eduardo. Viste que Cristina quiere que sesione el Senado, pero va medio con los tapones. De vuelta contra la justicia, contra la pero medio Corte. absurdo, porque si vos querés sesionar, resolvés vos tu problema. No le pidas a la justicia que te habilite. Bueno, contra la otra cara de esto es lo que está pasando en diputados. Sí. Que Sergio Massa convocó ya para mañana a la Comisión, creo que de Tecnología, Modernización, y el lunes a la Comisión de Labor Parlamentaria para sesionar, vía web. Todo tiene que ver con el proyecto de impuesto a las riquezas, entre otros. Impuesto a riqueza y, ojo, si no viene alguna otra cosa vinculada al Banco Central y al sistema financiero. Yo cuando me contás Pero esas cosas de economía me Pero da más como allá de miedo. eso, digamos, aparentemente el diputado va a ir por la positiva, va a resolver su problema de funcionamiento y va a tratar de sesionar. No le va a pedir a la Corte que lo autorice. En todo caso, sesionar y después pedir a la Corte. Dos formas de encarar la situación, ¿no? Bueno, Marcelo, nos queremos despedir rindiendo un homenaje a Marcos Mustok, ¿no? Uno de los ejes de Lelutier. Vos cuando hablas de Lelutier te pones distintas figuras. Bueno, Rabinovich falleció hace ya unos años y Marcos era la voz, el texto, era la esencia de Lelutier. La verdad estaba ya mal en el último año, pero bueno, lo queremos recordar como era él, ¿no? Así es, y de esta manera nos vamos, recordándolo de la mejor manera.